las temperaturas se intensifican y eso a veces, bueno, pues nos puede poner un poquito más irritables. Sin embargo, ¿han pensado ustedes que el calor es una consecuencia para que haya más peleas? ¿Existe una mayor agresividad? Vamos a analizarlo en el siguiente vídeo. Una, dos y hasta 3 reyertas en los últimos días en Canarias. La última esta, en el municipio de Arona, donde hay hasta 8 personas implicadas. Ocurría de madrugada, en la zona de las Verónicas. Patadas, puñetazos e incluso este hombre tiraba a su víctima al suelo y le robaba. Una pelea similar a la que se producía en Arrecife por el robo del móvil a una taxista. Un hombre decidió ayudarla y habló con los autores de los hechos. Sin embargo, acababa así. Y en Arinaga, fíjense en este momento que grababa un vecino. El motivo, una discusión que se había iniciado en un bar y donde la Guardia Civil instruyó diligencias. Pero ¿qué tienen en común estas reyertas? Todas ellas se han dado en los últimos días en un momento en el que la ola de calor pasa factura con temperaturas que han llegado a superar los 40 grados. Recientemente, un estudio de científicos españoles ha señalado que a más calor, más violencia, y donde se refleja que ya son cerca de 1.300 las muertes relacionadas con la violencia y las altas temperaturas. Vamos a hablarlo y lo hacemos con Leocadio Martín, nuestro psicólogo de cabecera. Bienvenido a Ponte al Día. Bien hallado. Sin más dilación, ¿se puede vincular el calor a nuestro estado de ánimo, a estar más enfadados, al estar más agresivos? Sí, indudablemente. El calor nos produce, en primer lugar, mayor irritabilidad. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Después también el calor nos provoca que no durmamos bien. Generalmente en las islas no tenemos costumbre de tener en casa los aires acondicionados y demás, porque nos movemos en una temperatura bastante soportable durante todo el resto del año. Y esto a quienes, por ejemplo, tienen que ir a trabajar por la mañana, conducir un coche, les provoca mucha más irritabilidad. Y después hay otra cuestión que está directamente relacionada con el calor, es que no nos concentramos, tenemos dificultad para concentrarnos. Por otra cosa también añadida, que es que no tenemos la costumbre, lo que nos repiten los nutricionistas, de beber agua continuamente. Eso es muy importante psicológicamente y físicamente, tener al lado una botella de agua y beber continuamente cada poquito, porque todo lo que no alimentemos a nuestro cuerpo y no nos nutramos con agua, nos va a venir al cerebro igual, nos va a venir fatal. Y después las personas mayores, los niños, la mayor irritabilidad de los mayores, de los niños, todo eso destaca. A mí me gustaría destacar también aquí, dar un abrazo a los cuidadores, que recuerdas que hablamos hace un tiempito, no lo pasan nada bien, porque es complicado además gestionar personas. Esto es importante que también lo tengamos en cuenta, mirarlo. Leocadio, pero este calor que nos puede irritar, como estamos comentando, ¿es como para llegar a ese nivel de agresividad como hemos visto en las imágenes, o eso ya son otros factores? Yo creo que se mezclan varios factores, Pedro. Yo creo que se mezcla eso, se mezcla la propia situación que tenemos, la situación que llevamos viviendo hace un par de años, que no solo con la pandemia, y que salíamos de ella y la pandemia nos hacía pensar que todo se iba a mejorar, y ahora estamos con la espada de Damocles del cambio climático, de la guerra y demás, y todo esto provoca que las personas, pues lógicamente, dificultades para conseguir un trabajo adecuado, y añadido a todo eso, el calor. El calor es complicado, y después que tenemos la costumbre, que esto, yo sé que a todos nos fastidia porque a nadie nos gusta más que tomarnos una cervecita cuando hace calor, pero es que no es lo mejor, no es lo mejor, porque lo que provoca precisamente es que los líquidos lleguen menos al cuerpo. La cervecita al principio te quita, pero después provoca incremento de la agresividad. Y no olvidemos eso, el sueño. Nuestro cerebro es muy curioso, porque nuestro cerebro hace las cosas hacia un lado y hacia otro. Me explico. Nosotros podemos tener ansiedad y no dormir. Pero es que si no dormimos, nuestro cerebro dice, este tiene ansiedad, y entonces por la mañana te levantas ansioso. Sí, es un bucle, ¿no? Es un bucle, y tú dices, pero bueno, estoy ansioso, ¿por qué? Mira, es que no has dormido.
Entonces no lo llegas a entender, pero tu cerebro te lo pone muy claro. Él interpreta que tú no has dormido porque tienes ansiedad, y a partir de ahí pues es difícil, e incluso hay que tener muy en cuenta a las personas que en estos momentos pues puedan estar sufriendo ya ansiedad, depresión y demás, que estos momentos de calor, y sobre todo el calor intenso e inesperado, ¿no? Yo vuelvo a repetir que en Canarias nos movemos habitualmente en una franja digamos, de soportar el calor bastante pequeña. O sea, no nos olvidemos que aquí por debajo de 14 grados ya decimos, uy, qué frío hace, ¿no? Totalmente. Y sin embargo, y lo mismo pasa en otros lugares. Claro. Si nos vamos, por ejemplo, al norte de España, o nos vamos a Baleares o a cualquier sitio de este estilo que las temperaturas suben habitualmente más, veremos que las personas lo soportan bastante más que nosotros. A lo mejor ellos soportan mejor 40 grados que lo que nosotros soportamos 30. Y nuestra humedad, la humedad es importantísima tenerla en cuenta, que es tan maravillosa y tan fantástica cuando empieza a refrescar, pero cuando hace calor es terrible, porque nos convertimos en lo que somos, una parte relativamente cercana al trópico, ¿no? Vamos a abordar algunas cifras que llegan a preocupar, porque según una revisión de literatura científica publicada en el año 2021, por cada grado que aumenta la temperatura, la mortalidad relacionada con la salud mental crece hasta un 2,2%. Sí. Sí, también está relacionado con la salud mental. También, y además estos datos incluso se han actualizado y están todavía... vamos a añadir a eso la incertidumbre que nos está creando el miedo al cambio climático. O sea, esta sensación... Pensemos que ayer en Londres estaban a 38 grados, a 40 grados en Londres. En la vida, un aviso rojo en Inglaterra nunca. Y todo esto nos causa todavía más incertidumbre y nos aumenta la ansiedad, aumenta la depresión, y en algunas ocasiones pues personas que se pueden llegar a quitar la vida para acabar con todo y no poderlo soportar. Es que, como hemos comentado en alguna ocasión, cuando una persona está en una situación una situación límite, cualquier pequeña cosa que le pueda causar daño le va a resultar terrible. Por eso nos encontramos, además, no son peleas, solo peleas que veamos, sino son pues que se fastidia el aire acondicionado en el plató, por ejemplo, y veríamos cómo estaríamos todos bastante enfadados y bastante molestos y buscando quién es el que tiene la culpa de que eso haya ocurrido. Y puede ocurrir desgraciadamente, porque estamos tirando todos del aire acondicionado. Esto también, además, Leocadio, viene después de, bueno, pues 2 años de pandemia en los que también la salud mental ha sido un tema preocupante, y es un añadido más ahora también el calor, el cambio climático. Al final la solución parece estar lejos. Sí, están incluso comentando las sanitarias están comentando que, añadido a esto, claro, imaginen una persona que ingresa en urgencias que además a lo mejor, por ejemplo, con dificultades respiratorias, con una mascarilla y calor. Estamos teniendo con otras patologías también. Con las patologías y demás. Todo esto es para tenerlo en cuenta, para tenerlo claro, ¿no? Y sobre todo pensar que también tenemos muchísima más información. Afortunadamente estamos bastante... Bueno, Adrián nos tiene absolutamente al día de cómo van las cosas, y eso es importante. Y por favor, no matemos al mensajero, que Adrián no tiene la culpa de los cambios, él no los cuenta. Ni no muchísimo menos, bastante hace con informarnos al detalle de lo que está pasando. Es importante, porque creo que eso también, desde un punto de vista positivo, nos ha hecho poder controlar más las cosas. Antes, pues a lo mejor nos veía una ola de calor y demás y no sabíamos pero ahora lo tenemos relativamente más controlado, porque afortunadamente la meteorología ha cambiado mucho, científicamente ha avanzado muchísimo. Y eso es importante. Estar informados también diría que es una forma de saber qué está ocurriendo. Podíamos decir, bueno, pero claro, estás permanentemente informado, eso te puede obsesionar. Bueno, pero también te puede informar. Yo creo que es importante ese punto medio de estar informado, prevenirlo, porque oye, no te vas a salir a la calle igual. Estar preparados es importante. Pero claro, no vas a salir a la calle con un pantalón y demás. Yo sí llego a saber, por ejemplo, que Pedro no tenía chaqueta puesta hoy, tampoco me la hubiera puesto yo, pero bueno. Estamos en verano y ya aprendo para la Se nota el no tener chaqueta, Leocadio, te lo digo. ¿Por qué hay que informarse? ¿Por qué hay que estar pendiente? Y bueno, pues precisamente porque hoy nos vas a decir cómo afrontar psicológicamente y estar preparados para tener buen ánimo y soportar este calor. Yo creo que la primera es lo que has dicho, la información. O sea, poner el programa a primera hora de la mañana. Para ponernos al día. Para ponernos al día, efectivamente, y tener información permanente. Dense cuenta que estamos teniendo información que es muy importante de diferentes lugares de las islas. Me ha encantado escuchar antes al personal del ayuntamiento, si no recuerdo, de Santa Lucía, que estaba explicándolo. La actitud de ver
verlo, me gustó muchísimo porque casi estaba explicando cómo había que hacerlo. Hombre, y después, miren, hay cosas que no se van a poder hacer cuando no tenemos posibilidades. El deporte, hay que tener muchísimo cuidado a la hora de salir a la calle a hacer deporte a determinadas horas del día y demás. Y afrontar el calor, pues mire, refrescándose lo más posible. Estos son mecánicas, agua, intentando dormir de la forma más, como dice un buen compañero mío psicólogo, encima de la cama sin sábanas, y después, sobre todo, teniendo muchísima paciencia con nosotros y también con las personas mayores y con los más pequeños, que también les afecta el calor, pero en muchas ocasiones no son conscientes de que les está afectando. Entonces, yo creo que básicamente ser conscientes de que lo que nos está afectando es el calor, y a partir de ahí muchas cosas se pueden solucionar, muchísimas cosas. Indudablemente después hay, desgraciadamente, personas que no les queda otro remedio que estar trabajando en el calor y demás, obviamente tener muchísima empatía con ellos. O sea, esto es algo que también ayuda a que nosotros nos encontremos mejor, darnos cuenta de que hay personas que están trabajando por nosotros, porque también es una época, como bien sabemos, de que hay muchos problemas, obras y demás, canalizaciones que se rompen o lo que fuera, y el personal de los ayuntamientos debe salir. Yo creo que todo esto se va mezclando en una actitud, si me permiten, aunque esté muy manido, una actitud positiva hacia el calor y decir, bueno, vale, perfecto, hace calor. De alguna manera nosotros también somos privilegiados, no nos olvidemos que si miramos un poquito más arriba la cosa está bastante peor, y tenemos una enorme ventaja, que es la poder irnos a bañar a cualquier lugar y demás. Eso es lo más aconsejable. Aquellos y aquellas que puedan es irse a dar un bañito diario, y preferiblemente antes de acostarse. Es importante quedarnos con ese pensamiento, yo creo que positivo, viéndolo desde el punto de vista psicológico. Si hace calor, oye, pero tenemos nosotros aquí en Canarias una suerte de ir a bañarnos cuando queramos, y puede que nos cambie también el chip, ¿no? Claro. De decir, oye, tenemos mucha suerte aquí en Canarias. Claro, por supuesto. Claro que sí, es que si no, tú te das cuenta que hay gente que en el centro de, como te decía, en Londres no pueden hacerlo, tienen que ponerse debajo de las fuentes, que imagínense ustedes cómo huelen, ¿no? Ya, la verdad que... De verdad. Bueno, y resignación, eso también. Leocadio, gracias como Un placer siempre estar por aquí todos con esos ustedes. consejos y recomendaciones. Y bueno, nosotros vamos a tomarnos un